Nunca me preguntaron si quería hacerlo. Un día simplemente entendí que ya no era una niña. Tenía manos pequeñas, pero ya sabían cansarse. No lo recuerdo como un momento exacto. No hubo una conversación, ni una despedida de la infancia. Fue más bien como cuando se va la luz en una casa vieja. A nadie grita, nadie corre. Solo de pronto todo queda distinto y uno aprende a moverse en la oscuridad. Yo me llamo Lourdes y empecé a trabajar siendo niña. No porque alguien fuera cruel, no porque me castigaran. Empecé porque así era la vida donde crecí. Porque en mi casa nadie se sentaba a preguntar qué quería uno. Se hacía lo que tocaba y punto. Vivíamos en una casa sencilla, de paredes cansadas y piso frío. Desde temprano aprendí que el día comenzaba antes de que saliera el sol. El olor a café aguado y pan duro era la señal. No había relojes, pero el cuerpo aprendía a despertarse solo. Mi madre ya estaba de pie, siempre. Nunca la vi dormir hasta tarde. Nunca la escuché quejarse. Eso también se aprende, Ann, a no decir nada. Al principio, ayudaba un poco, barrer, cuidar a mis hermanos, llevar recados, pero ese un poco fue creciendo sin que yo me diera cuenta. De pronto ya no era ayuda, era responsabilidad. Y la responsabilidad pesa distinto cuando no la eliges. Recuerdo mis piernas colgando de una silla demasiado alta mientras intentaba hacer cosas de adultos. Recuerdo el ardor en los brazos al cargar cosas que no estaban hechas para mí, Ann. Y recuerdo, sobre todo, el cansancio. No ese cansancio que se quita durmiendo, sino uno que se te mete en los huesos y te acompaña incluso cuando eres joven. En ese momento no lo entendí, pero ya estaba aprendiendo a aguantar. No había tiempo para pensar si estaba bien o mal. Nadie preguntaba si me dolía algo. Y yo tampoco decía nada, porque decir algo no cambiaba las cosas. Aprendí temprano que el silencio era más útil que las lágrimas. Mientras otros niños jugaban en la calle, yo miraba desde lejos, con las manos ocupadas. No los envidiaba, eso vino después. En ese entonces solo pensaba que así era el mundo, que algunos nacen para jugar y otros para cumplir. Yo había nacido para cumplir. A veces sentía vergüenza sin saber por qué. Vergüenza de llegar cansada a una edad donde se supone que una no debería estarlo. Vergüenza de sentirme grande demasiado pronto. Pero no había palabras para eso. En mi casa no se hablaba de emociones. Se hablaba de lo que faltaba, de lo que había que hacer mañana, de cómo estirar lo poco que teníamos. Pensé que eso sería mi vida completa. Y lo acepté sin pelear. No recuerdo que nadie me dijera, gracias por trabajar. Tampoco recuerdo que me dijeran, lo siento. Simplemente se daba por hecho, y cuando algo se da por hecho durante mucho tiempo, uno empieza a creerse invisible. A veces, por la noche, me acostaba con los pies adoloridos y la cabeza llena de pensamientos que no sabía ordenar. Me preguntaba cosas en silencio, porque no había con quién decirlas. Esto is to do. Así va a ser siempre. Luego me quedaba dormida antes de encontrar respuesta. El cansancio se volvió parte de mí como una segunda piel. Y con él vino algo más peligroso, a la idea de que no tenía derecho a elegir, de que la vida ya estaba decidida, y mi papel era cumplirla sin hacer ruido. Todavía hoy me pregunto, ¿en qué momento dejé de imaginar otra cosa? Mi infancia no fue trágica, pero fue pesada. No hubo golpes, pero hubo ausencias, ausencia de elección, ausencia de descanso, ausencia de alguien que mirara y dijera, es solo una niña. Y aún así, seguí, porque eso hacen los niños cuando no les preguntan en sí. La vida me estaba formando sin pedirme permiso. Y yo, sin saberlo, estaba aprendiendo a resistir. Aunque nadie me explicó que resistir también cansa. Hubo un momento en que el cansancio dejó de ser solo físico. No pasó de golpe, fue lento, cómo se rompen las cosas importantes. Primero cruje algo por dentro, pero uno sigue usando la pieza como si nada, hasta que un día ya no responde igual. Yo ya trabajaba desde hacía años cuando entendí que no era algo temporal, que no era hasta que mejore la cosa. La cosa no mejoraba, se transformaba, eso sí, pero siempre exigía más tiempo, más fuerza, más silencio. Empecé a notar que ya no pensaba en juegos, ni siquiera en descanso. Pensaba en tareas, en pendientes, en no fallar. El miedo a equivocarme era constante.
porque equivocarse tenía consecuencias, no castigos grandes, pero sí miradas en suspiros, esa forma de desaprobación que pesa más que un regaño. Ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. Aunque tardé años en ponerle nombre, el trabajo ya no era solo ayudar, era eso. Y cuando una niña siente que sostiene algo tan grande como una familia, aprende a tensarse todo el tiempo. Nunca me relajaba del todo, ni siquiera al dormir. Recuerdo un día en particular, no fue especial para nadie más, pero para mí sí, estaba enferma. Nada grave, fiebre y dolor de cuerpo. Mi madre me miró un momento, dudó y luego me dijo que hiciera lo que pudiera. No lo dijo con maldad, lo dijo como quien habla del clima. Yo asentí, siempre asentía. Ese día trabajé más despacio, mi dolía, y mientras lo hacía, entendí algo que me dio vergüenza aceptar. A nadie iba a detener esto por mí. A nadie iba a decir, ya basta. Sí, yo no podía, simplemente tenía que aguantar. Pensé que eso era ser fuerte. Hoy sé que era aprender a desaparecer. Con los años, ese aprendizaje me siguió. Crecí con una idea torcida del valor. Valía si servía así, cumplía. Si no estorbaba. Y esa idea se me metió tan profundo que ni siquiera cuando la vida cambió, yo cambié con ella. Hubo oportunidades que no tomé porque me parecían no para mí. Sueños pequeños que ni siquiera dejé crecer, porque soñar requería energía, y toda mi energía estaba comprometida desde antes. Empecé a sentir enojo, pero no sabía hacia quién. No podía enojarme con mis padres, no podía enojarme con la vida. Así que el enojo se volvió hacia adentro, volvió exigencia, dureza conmigo misma. Nunca era suficiente. En ese momento no lo entendí, pero estaba pagando un precio silencioso. Trabajé, formé una familia, seguí cumpliendo. Desde afuera parecía una mujer responsable, fuerte, incansable. Desde adentro era alguien que nunca había aprendido a detenerse sin culpa. A veces miraba a otras personas descansar y algo me incomodaba, como si estuvieran haciendo algo indebido. Descansar me parecía un lujo, no un derecho. Y eso no nació de adulta. Eso nació cuando era niña y nadie me preguntó. El cansancio se acumuló durante años, hasta confundirse con mi carácter. Yo decía, así soy, seria, reservada, firme, pero la verdad es que estaba cansada desde hacía décadas. Pensé que ya no dolía, pero solo me había acostumbrado. El momento que marcó todo no fue un día específico, fue la comprensión lenta de que esa niña trabajadora seguía viviendo dentro de mí, tomando decisiones, aceptando cargas, callando necesidades. Y aunque seguía adelante, algo quedó pendiente, algo que no se dijo, algo que no se eligió, y eso, con el tiempo, siempre vuelve a pedir atención. Con los años uno aprende a mirar hacia atrás, sin rabia. No porque todo haya estado bien, sino porque ya no queda fuerza para pelear con lo que fue. Yo llegué a esa edad en la que los recuerdos se acomodan solos, como si supieran que ya es tiempo de hablar bajito. Seguí trabajando toda mi vida, en distintos lugares, con distintas responsabilidades, pero siempre con la misma costumbre: no pedir, no quejarme, no detenerme. A veces pensaba que así debía ser, que eso era dignidad. Cumplir sin molestar. Formé una familia y quise hacerlo distinto. Eso me lo prometí muchas veces, pero uno no se da cuenta de lo que arrastra hasta que lo ve repetirse. Yo amaba a los míos, los cuidaba, los sostenía, pero también les enseñé, sin querer, que el cansancio se calla, que uno vale por lo que hace, no por lo que siente. Todavía hoy me pregunto cuántas veces repetí, sin saberlo, lo que juré no repetir. Hubo momentos en que mi cuerpo empezó a decir lo que yo nunca dije. Dolores que no se iban, cansancio que no se explicaba, médicos que hablaban de estrés cuando yo no entendía esa palabra. Para mí, estar cansada era lo normal. Lo raro era descansar. Un día, ya grande, alguien me preguntó algo simple: ¿y usted qué quiere? Me quedé en silencio, no porque no quisiera responder, sino porque no sabía. Nadie me había hecho esa pregunta antes, y no saber qué quiere una, después de toda una vida, da miedo. Ahí entendí que trabajar desde niña no solo me había quitado descanso, también me había quitado elección. No culpo a nadie. Esa es una verdad que me costó aceptar. Mis padres hicieron lo que pudieron,
con lo que tenían. Pero eso no borra lo que pasó dentro de mí. No borra a esa niña que aprendió a ser adulta antes de tiempo. Con los años aprendí algo que nadie me explicó. Entonces, en resistir también cansa. Y no por eso es menos valioso. Aguantar no te hace fuerte para siempre. A veces solo te hace silenciosa. Empecé muy tarde a darme pequeños permisos, decir que no, a sentarme sin culpa, reconocer mi cansancio sin vergüenza. No fue fácil. A esta edad, cambiar cuesta, pero también libera. Pensé que ya era tarde, pero nunca lo fue del todo. Hoy, cuando miro atrás, no me admiro por haber aguantado tanto. Me miro con ternura, con una ternura que nadie me dio cuando era niña. Y eso, aunque llegue tarde, también sana. Si algo entendí con los años es esto: cuando a un niño no se le pregunta, aprende a no preguntarse nunca. Y eso deja marcas que duran toda la vida. Por eso ahora hablo, por eso cuento esto, no para reclamar, sino para que alguien escuche y piense distinto, para que alguien mire a un niño cansado y se detenga un momento. Porque trabajar me enseñó muchas cosas, pero no elegir me enseñó a olvidarme de mí y esa lección me llevó toda una vida entenderla. Hay cosas que uno no reclama porque no sabe que puede hacerlo. Yo trabajé desde niña y nadie me preguntó, y durante muchos años pensé que eso era normal, que así se formaba el carácter, que así se aprendía a vivir. Hoy, con el cuerpo cansado y la memoria llena, entiendo algo distinto. Entiendo que cumplir no siempre es elegir, que aguantar no siempre es fortaleza, y que crecer demasiado pronto deja silencios que duran décadas. No cambiaría mi historia, porque es la que me trajo hasta aquí. Pero ojalá alguien me hubiera mirado a los ojos cuando era niña y me hubiera preguntado qué necesitaba, no solo qué podía hacer, porque cuando a una niña se le enseña a callar su cansancio, aprende a vivir sin escucharse, y pasar una vida entera sin escucharse también es una forma de cansancio que nadie ve.